Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El inicio de cada año nos reta a proponer nuevos desafíos, corregir las cosas que no van bien y hacer compromisos por nuestras metas e ilusiones. Dicen que quien sabe a dónde va, escoge mejor el camino. Y en Guatemala, esta nación de contrastes y contradicciones en la que tenemos mucho por hacer, hay cada día más jóvenes participando y vemos cada día más ciudadanos comprometidos. Y así debe ser, pues es a través de la construcción de ciudadanía y la participación como se despierta la conciencia y se construyen naciones. Este nuevo año, como todos, trae desafíos y oportunidades. Los saludamos con respeto y con un enorme sentido de responsabilidad. Guatemala puede ser todo lo grande y exitosa que desee, y este nuevo año nos presenta la oportunidad de demostrar que así la queremos, grande, exitosa y capaz de dar oportunidad a todos y cada uno de sus hijos. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que queremos que no solo sea el primer programa del año, sino que sea lo más especial que se pueda. Y el tema es Propósitos 2014. Propósitos queriendo decir todas esas ideas, planes, visiones, ilusiones, sueños que nos trazamos los seres humanos cuando arranca un nuevo año, cuando inicia un nuevo ciclo. Y para discutir sobre este tema o platicar, tenemos a un muy selecto grupo de invitadas y a un invitado. Carolina Alcázar, que es comunicadora y presentadora de radio, Cristina Rodas, psicóloga clínica, Celia Recinos, comunicadora, Ana Yancy Serra, coach de vida, y Julio Zelaya, que es emprendedor. Bienvenidas, bienvenido a Dimensión. Gracias. ¿Quién se anima con ese primer tema que tiene que ver con que cuando comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año, pues uno arranca siempre con esa esperanza, con esa ilusión de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Funciona así esa historia, Celia? Yo creo que no funciona así. Que tiene su valor la hoja en blanco como motivador en cuanto a que los errores se pueden dejar atrás, que es como debe ser. Sí. Creo que sí funciona. O sea, la hoja en blanco de un calendario que tiene el 2014 al frente funciona, pero no creo que deba pasar solamente hace 5 días. Sino eso puede pasar todos los días de nuestra vida, cada hora, cada minuto. Somos libres de volver a elegir. Entonces siempre podemos empezar de nuevo. Pero tiene su encanto Sí, pues el tener el chance de arrancar de vez en cuando de nuevo, sí, aunque seamos los mismos viejos. Exactamente. Bueno, Ana Yancy, ¿por qué el año nuevo nos inspira a trazarnos nuevas metas o objetivos? Bueno, pues por lo que menciona Celia, es una hoja en blanco, es un calendario en blanco. Iniciamos año escolar nuevo, los negocios empiezan presupuesto nuevo, como que hay un gran potencial que queremos aprovechar. Sin embargo, es un inicio externo nuevo, digamos, está fuera de la persona, no adentro. Entonces podemos aprovechar ciertos elementos para motivarnos y darnos esa atracción que necesitamos. Sin embargo, el trabajo se hace internamente. Y que el año empiece no quiere decir necesariamente que internamente estemos listos para algo nuevo. Entonces es una combinación de lo que está afuera y lo que está adentro. Julio, cuando nos trazamos metas, ¿cómo lo debiéramos hacer para que sean alcanzables, que sean motivadoras y no que en un momento dado nos choquemos con una realidad de que nos pusimos metas muy altas o no eran suficientes? A mí me encanta cuando hablo de metas hablar de las 3 Fs y me gusta decir que las metas deberían de tener fe, foco y fuego. Es decir, primero debo de creer que lo puedo hacer. Yo soy alguien que en lo personal creo mucho en Dios y creo mucho de depositar también una confianza en lo que estoy haciendo. Entonces ahí está el tema de fe. Foco. Creo que tenemos que tener pocas metas, pero muy consistentes. Solemos soñar y planificar con múltiples cosas y no lograr muchas, y eso es bastante frustrante. Es mejor lograr pocas grandes cosas. Y luego fuego. ¿Qué me apasiona? Y dedicarnos a eso que me apasiona. Yo creo que las metas que se logran son aquellas a las que les ponemos empeño porque nos gustan. Nunca logramos cosas que las hacemos porque tenemos que hacerlas, sino que logramos aquellas cosas que queremos hacer. Yeah. Carolina, cuando se vive en un país con tantas dificultades como es Guatemala y nuestro vecindario, ¿es fácil ponerse metas cuando hay tantas dificultades? Yo creo que sí. Si creo en mí, sí. Independientemente de qué está pasando
En Guatemala, recordar que Guatemala soy yo y yo puedo ser el cambio y el cambio empieza por mí, como decía Gandhi. Entonces, si yo, como dice Julio, puedo hacer metas medibles, metas reales para mi condición actual, voy a atreverme más fácilmente a dar ese primer paso, que suele ser muchas veces el más difícil. Y por otro lado, Dionisio, ver que las metas que quiero alcanzar sean mías, no de alguien más. Porque muchas veces nos entretenemos o nos distraemos siguiendo los sueños de alguien más y nos olvidamos de nosotros mismos. Y creo que en la medida que yo logre mis sueños, puedo aportar desde la autenticidad y la paz interior mucho más a mi entorno como país. Cristina, ¿es suficiente una vez al año reflexionar sobre qué fue lo que hicimos bien y mal durante el año que pasó y para establecer nuevas metas, nuevos objetivos? ¿Qué tan críticos debemos ser con nosotros mismos? Sí. ¿Qué tanto debemos exigirnos? Claro, podríamos decir que no es suficiente, pero ya que la gente tenga al menos un momento durante el año y tome esa pausa, ya es mucho, ya es un gran avance. Creo que no solo el final del año nos invita, digamos, a hacer una análisis de nosotros, de nuestra vida, de nuestra historia. Hay momentos también claves en la vida de la persona, por ejemplo, terminar una relación afectiva, terminar un contrato laboral, terminar una carrera universitaria. Son momentos claves, son un ciclo que se acaba, que también nos permite sentarnos, ver, analizar y retomar, y lo que decía Julio, enfocar hacia dónde voy ahora. No solo el final del año es un buen momento. Si no lo puede hacer durante todo el año, también es bueno tomar otros momentos para hacerlo. Yeah. ¿Existen evidencias de que la gente que se traza metas, que es muy ordenada en definir objetivos, los alcanza con más facilidad? ¿O la gente que va con mucha libertad y con mucha flexibilidad por la vida, haciendo lo que le gusta, haciendo las cosas bien, trabajando duro, lo que le toca hacer, etcétera, también lo logra? Celia. Yo creo que hay un poquito de las dos cosas, porque habremos quienes nos gusta más fluir y no ponernos metas, porque las metas también pueden ser limitantes, si de repente las ponemos muy en la nariz. Y cómo nos podemos perder de qué es un logro y qué no es un logro. Cómo satanizamos o vemos con malos ojos lo que pudiera parecer un fracaso. Si nos pusimos una meta y no llegamos a ella, en vez de ser un aliciente, nos puede destrozar. Entonces yo, o sea, muy en lo personal, no sé qué digan los estudios, pero de este año voy a hacer y aquel heroísmo de lograr lo que nunca se ha logrado. No, si con solo estar un minuto en paz ya es un logro, no querer, ahí sí que comerse el mundo y en marzo, no he hecho nada de lo que me había propuesto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué plazo ver y cómo ponerse las metas? Sí, debe ser algo muy personal. Y sí tiene que ayudar tener algún norte. Sí. Tiene que ayudar, pero que el norte sea norte, no que sea un estrangulamiento. Dice Richard Weissman, un psicólogo, que el 52% de las personas confía en cumplir sus objetivos, pero realmente solo el 12% lo consigue. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que va en línea con lo que dice Celia. Con mucha frecuencia confundimos una meta con una estrategia. La meta de nuestra vida en realidad es alcanzar esas sensaciones, esos sentimientos que nos hacen vibrar. Mi meta en la vida es ser feliz, alcanzar la paz, sentirme plena, poder amar. Y alrededor de esas metas hay una serie de estrategias. Pero cuando yo me pongo una meta rígida y fija, me desconecto de ese sentir, de ese objetivo que es realmente lo que me va a sustentar. Entonces, me imagino, no conozco el estudio, pero me imagino que ese 52% que mencionan ahí y luego el 12% tiene que ver porque están conectados con una meta que está fuera de ellos. Cuando uno está conectado con esa sensación, con ese sentimiento, encontrar estrategias para lograrlo se vuelve un asunto de jugar y de experimentar y de disfrutar. Ya vamos a entrar en cosas más concretas, en ejemplos, en detalles, para tratar de dar una guía un poco más específica. Pero, Julio, en el caso de los seres humanos, también se dice que alcanzan mucho más objetivos, que les es más fácil alcanzar metas cuando se hace en grupo, cuando hay una comunidad de personas luchando por un mismo objetivo. ¿Qué opinas de eso? En principio,
Voy a empezar por la pregunta anterior y terminar con esta. Uno de los estudios que a mí más me encanta, que se hacía la pregunta ¿qué motiva a los seres humanos? Y estudia, y Daniel Pink empieza a recopilar muchos estudios de este tema y se da cuenta de 3 características fundamentales. En principio todos logramos cosas cuando hay un propósito. Es decir, si yo tengo claro un por qué hago las cosas, entonces las metas tienen sentido. Lo segundo es cuando hay avance. Por eso es que le buscamos cuantificar las cosas, porque el avance es intrínsecamente algo que nos motiva como seres humanos. Y lo tercero es la autonomía. Nos gusta sentir que somos dueños de lo que podemos hacer. Es increíble ver estudios de gente que tiene depresión, que se sienten totalmente que no pueden hacer nada, con el simple hecho de decirle, imagínate que no estuvieras deprimido, ¿qué harías? Solo el simple hecho de imaginarse tener autonomía. Esto, ahora vamos a los grupos. Definitivamente yo creo que por eso es que los seres humanos marcamos los tiempos y al final de año todos como comunidad decimos, este año todos vamos a hacerlo. Hasta decimos, mire, este año me pongo a dieta y todos, yo también estoy, y nos damos ánimos. Los seres humanos somos seres de grupos, de relaciones. Yo creo que eso nos sirve para rendir cuentas, pero además para encontrar un propósito que excede lo que yo hago. Es también por los demás. Propósitos 2014, ese es el tema de hoy. Volvemos con ustedes en un momento para seguir con Dimensión. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy en este nuevo año es hablar de los propósitos. Y para esto, Carolina, hablemos un poco ahora de los temas de género. Hablan de que para los hombres es lo que describía Julio hace un momento, de que en grupo y en comunidad pues logran de alguna forma objetivos. Las mujeres, en cambio, prefieren alcanzar sus objetivos al hablar de estos objetivos con amigos, con familiares. ¿Cómo se diferencia el hombre y la mujer en el sentido de cómo trazan sus metas y cómo las alcanzan? Eso es lo que dice el estudio. Sí. Yo creo que como hombre o como mujer, ambos soñamos igual, ambos anhelamos, y para mí planificar o trazarme metas es solo como precrear un rumbo por el que puedo ir hacia un punto, pero con una mente flexible que si en un momento dado me toca virar hacia la derecha o hacia la izquierda, virar sin ninguna complicación, o sea, dándome permiso a eso. Creo que como equipo, como grupo, como mujeres, si tenemos un mismo sueño común, podemos alcanzar las cosas con muchísima más facilidad. Creo que la mujer es muy solidaria. He oído aquí en Guatemala de cosas maravillosas que están pasando a nivel de grupos de mujeres, cómo les ha cambiado la vida, cómo el que su situación económica se modifique ha reducido incluso la violencia de la que eran víctimas en el interior de la República, en el campo. Entonces, yo creo que más que eso es buscar, si yo no soy la líder, buscar dónde hay líderes. Cuando alguien ya encontró el camino, creo yo que si me acerco a esa persona y ve mi honestidad del corazón de querer salir adelante, esa persona con gusto me acoge y me dice por dónde es el camino, si yo no sé trazarlo. Si sé trazarlo, es ser paciente conmigo, estar comprometida con lo que hago, ser responsable con eso, realmente convencerme que es eso lo que quiero, con esto atrás de que si necesito cambiar, puedo cambiar, sin que eso me... Cristina, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los elementos que los seres humanos nos trazamos cada principio de año, cada cambio de ciclo? ¿Cuáles son los ejemplos concretos? Ejemplos concretos. Tenemos como de 2 tipos, digamos. Hay personas que tienden a trazar metas o propósitos muy a nivel personal, y estos tenemos los típicos ejemplos de bajar de peso, dejar de fumar, empezar la actividad física, ¿sí? Que son los más conocidos. Y tenemos la otra tendencia, que es una tendencia que yo apoyo porque creo que incluye también a los otros, que era el tema que estaba tocando, que es pensar también en el colectivo, que es mantener los valores familiares, tomarse tiempo para uno mismo, tiempo para compartir con otros, tiempo para restablecer de repente vínculos que tenemos perdidos, ¿verdad? Retomar conexiones con gente, con lugares que hemos dejado. De repente en sociedades más individualistas nos hemos tirado un poco más a pelear por estos metas o sueños individuales, pero
Ojalá parte de nuestros propósitos sea incluir siempre a los otros en nuestra meta o en nuestro objetivo. Ahora, siempre el tema del individuo es importante, ¿no? Dejar de fumar, aprender algo nuevo, involucrarse en algún proyecto personal. Esos temas pues, son apasionantes, ¿no? Y que dependen de uno en gran medida y que impactan al colectivo. Claro, como que para empezar hay que empezar por uno. No se puede empezar por otro lado, no pero el impacto sobre la colectividad es interesante, de lo que venían que se hagan propósitos en grupos, por ejemplo, para dejar de fumar, aunque es muy personal, se puede uno apoyar. Mira, hoy logré fumarme solo el uno único que nos habíamos puesto como meta, que, by the way, creo que es muy bueno para quienes estén queriendo dejar de fumar. Dejarse un cigarrito de premio para en la noche le permite a uno liberar la tensión durante todo el día, porque ya más tardecito me lo voy a fumar. Y tener el paquete en la cartera puede ayudar porque se libera la tensión que más tarde se lo va a poder fumar. Y el hecho de fumárselo, solo los que hemos estado ahí sabemos lo importante que es fumarse un cigarro cuando uno está entre las garras de él. Pero al dejarse el día completo, se da uno cuenta que se pudo salir de las garras del cigarro. No lo hice un 1 de enero. El cigarro me dejó a mí solita y fue una bendición, pero después de encontrarme con el propósito de fumarme solo uno, que lo habíamos establecido en grupo. Entonces ese único al día fue el que me permitió ver que ella no era prisionera del hábito. Así que la meta puede ser reducir un poquito lo que se está fumando para restarle poder y poder llegar a uno definitivo, que puede ser en grupo. Fantástico. Fantástico. Ahora hablemos un poco de los temas que en un país como Guatemala, con sus dramas, con sus sombras, con sus oportunidades y sus luces, pues tiene también ciertas realidades con las que tiene que vivir cada día. Hay mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que no tiene que comer, hay mucha gente que es víctima de la violencia. ¿Qué metas se pueden trazar en este nuevo año alrededor de esas sombras y esas amenazas que hay, y cómo se pueden encontrar luces y oportunidades? Yo creo que aquí juega mucho el tema colectivo, ¿verdad? La conciencia que nosotros podamos tener de lo que cada individuo aportamos energéticamente al colectivo, al país como tal, es muy grande. O sea, si nosotros nos hacemos conscientes de eso y nos conectamos con los más desvalidos, los más necesitados, podemos generar cosas interesantes. El cambio que yo genero en mí afecta a los demás. Si ese cambio además genera en mí una orientación hacia el servicio, va a generar muchísimo más, ¿verdad? Entonces ahí, conectando un poquito con lo que tú decías sobre los propósitos que nos permiten vincular y conectar hacia más y ser inclusivos y no vivir en el yo, ¿verdad? Sino el yo en función de esa comunidad que queremos generar. Es difícil decirle a alguien que no tiene que comer, que se ponga propósitos, ¿verdad? Pero los que sí tenemos acceso, podemos generar muchísimo si nos conectamos con esa energía. Yo creo que cuando uno habla de propósitos, a mí me encanta la analogía de imaginarnos un gran elefante en un terreno con un jinete. Uno puede cambiar la parte racional, la parte emocional o cambiar el contexto. Cuando vemos el tema de la desigualdad, por ejemplo, que existe en nuestro país, todos lo entendemos racionalmente. Emocionalmente nos impacta y nos duele como país. Pero hay muchas cosas que hay que cambiar el contexto. Llama la atención comparar un país como Estados Unidos, que con tantos emigrantes, pero tiene un sistema que promueve diferente creación de riqueza y una distribución diferente de la riqueza. Entonces vemos que no es un tema racional. El tema lo entendemos, pero es el sistema que muchas veces nos encajona. Y no estoy echándole la culpa ahora de decir, no, como es el sistema, no hagamos nada. Ahí es donde yo creo que está en qué podemos hacer nosotros, pero verlo como integral. Sí, tenemos que trabajar, entender el problema, analizarlo como un colectivo, pero también ver en qué podemos contribuir. Y ahí es donde yo creo que en el ejercicio que cada uno hace puede emprender hacia cambiar el sistema y decir, ya no queremos un país así, sino que lo podemos construir juntos. Sí. Y en esa línea de pensamiento, los mensajes de esperanza que se pueden dar en un país como Guatemala en este nuevo año. Poner atención, Dionisio, a qué sí soy, qué sí hago y qué sí tengo ahorita.
Si yo sigo sentada esperando que el creador mueva el dedo meñique para que las cosas sucedan según yo estoy esperando, me voy a quedar sentada. Entonces, arrancar con lo que ya tengo. Atrévanse, por favor, a dar ese primer paso. Dicen que cuando damos ese primer paso, es el equivalente al 70%. Los siguientes pasos vienen de una manera más fácil. Y cuando estamos con la intención, siendo congruentes, las cosas empiezan a suceder, yo diría como por arte de magia, como milagrosamente empiezan a llegar las personas, las oportunidades y las cosas que se necesitan, los ingredientes para crear desde dentro, pero hay que empezar acá, solo adentro. Yo no puedo hacer nada afuera y ahí es donde nos distraemos, atendiendo lo que los demás dicen, lo que los demás piensan, No, mejor atiendo mis necesidades y arranco con lo que ya tengo. Eso le da mucho poder a lo que hago. Cristina, como psicóloga clínica, ¿cuáles son los síntomas que ves que terminaron en 2013 y arrancan en 2014? ¿Qué están sintiendo ustedes, los psicólogos, en la gente con la que tienen que comunicarse? Sí, de repente, dependiendo del tipo de metas que la gente se haya trazado, podríamos pensar de que algunos muy frustrados, porque también pusimos metas inalcanzables o fuera de mí, y sobre todo lo que decía Carolina, que no están en función de mí, que están en función de otros, de lo que espera mi familia, de lo que espera mi novio, de lo que espera la pareja, pero no realmente conectada conmigo. Y por otro lado, también gente que ha salido, como dice Carolina, de este estar pasivo, de la vida tiene que ponerme las oportunidades, tengo que esperar a que me pase algo o esperar el famoso golpe de suerte, y gente que realmente ha tomado, digamos, el control de su vida, tomando mejores decisiones, teniendo relaciones más sanas, más adecuadas, haciendo cambios internos para que se reflejen en lo externo. Ya. Celia, ¿cómo pueden luchar los chapines que tienen enfrente pocas oportunidades? ¿De dónde las sacan para poder salir adelante en un país con recursos tan escasos en tantos campos? Me ha maravillado cómo la atención se me va detrás de cuadros de familias con dificultades económicas muy evidentes, pero con una sonrisa aquí. Mientras estén dando un abrazo, mientras un niño esté jugando con los dedos de su mamá, mientras tengamos cariño y aceptación en nuestro núcleo más cercano, siempre vamos a poder tener una sonrisa. Pero nuestra neurosis colectiva empieza en la casa. Y el que más nos aguanta los malos modos es el que está más cerca de nosotros. No digamos cuando ya salimos al tránsito, sea como peatones o como conductores, vamos neuróticos, somos una sociedad neurótica y deprimida. Olvidémonos de los recursos que tengamos enfrente o no. Podemos sonreír. De los momentos más cálidos y felices que recuerdo de mi niñez fue compartir con mi mamá las 2 únicas tortillas que había en la refri, sobaditas con el papel de la margarina. Fue un momento de amor y felicidad que no era el momento de bonanza económica. Entonces, por supuesto que tiene que ver, y un estómago vacío llora, pero no es solamente eso. Se nos olvida dónde empieza la verdadera riqueza y cómo, si cedemos el paso a alguien más, no es que estemos haciendo puntos con el jefe y entonces él nos va a parar el tráfico después. No es así de matemático, pero sí es así de cierto. Si uno va de buenas por la vida, si uno va de novio con la vida, no importa cuánto lleve entre la bolsa, todo le va a salir bien, todo va a ir bien y aprendemos a distinguir en actos muy insignificantes aparentemente de la vida, a distinguir el milagro, la belleza, la maravilla. Pero sí necesitamos saber que el otro que va igual de fregado que nosotros entre el tránsito necesita que le demos paso. Si todos nos dejáramos pasar, todos pasaríamos siempre, pero no, nos bloqueamos y pareciera que ganamos cuando entorpecemos al otro. Todo esto que todos los días nos mantiene con las muelas apretadas, no tiene nada que ver con las posibilidades económicas. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión Propósitos 2014. Bienvenidos, seguimos en Dimensión en este 2014 lleno de esperanzas y propósitos, y ese es el tema de hoy. Hablemos un poco de lo que en este corte Cristina mencionó,
inspirados por las últimas palabras de Celia, vamos por la calle entre el tráfico con toda esa descomposición que hay de alguna manera en nuestra sociedad y en buena parte del mundo. ¿Qué actitudes son las que pueden ayudarnos a ir ayudando a cambiar esa cultura y esos hábitos que se han ido formando que no son los mejores? Yo creo que tenemos que sanar nuestras historias. Los guatemaltecos hemos recurrido a contar historias terribles de inseguridad, de pobreza, de dificultad, y nos quedamos atrapados en esas historias. Cuando sí, pueden haber dificultades, pero también hay historias de grandes éxitos, historias de familias que ante la adversidad han logrado salir adelante, han logrado conectarse el uno al otro para apoyarse y crear algo totalmente diferente. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo de sintonizarnos con esas historias y empezar a contarlas, en vez de llegar a la reunión de trabajo y contar de todas las historias de asaltos que han escuchado por aquí y por allá, empezamos a contar historias del señor del semáforo que tan servicial ayuda a la señora a cruzar la calle y que lo observamos todos los días y no lo notamos. Empezar a sintonizarnos con eso para crear una conciencia basada en lo positivo y dejar atrás un poco lo negativo. Julio. Yo creo que a mí me encanta lo que ha pasado también en la psicología, que es tratar de irse a la psicología positiva. Es decir, por cada estudio de depresión, o sea, hay 7 estudios de depresión contra 1 de cómo hacer más feliz. Y yo creo que ahora ha ido cambiando. ¿Por qué no estudiamos lo que sí funciona? Y llama la atención ver que lo que aparentemente son las grandes fortalezas se vuelven las debilidades. Y veamos un caso emblemático. Cuando nosotros nos vemos como guatemaltecos, muchas veces nos condenamos de entrada a decir, bueno, yo nací acá y no puedo hacer gran cosa. Y nos vemos como la historia de David y Goliat muchas veces. Cuando uno mira todo el contexto, cuando uno mira a Goliat, por ejemplo, como ese gigante, y por qué pedía que se le acercara a David y llevaba a su ayudante, si era un guerrero de ese tamaño, uno mira que Goliat lo que tenía era síndrome de Marfan y lo que tenía era un tumor. Y eso lo que le hacía era ser miope. Él no miraba y tenía diplopia, además. Y uno mira que lo que aparentemente le dio su fortaleza, que era lo grande, a la vez era su principal debilidad. Muchas veces nosotros vemos la adversidad como el gigante, pero es el problema incorrecto. Muchas veces estamos vencidos en nuestra forma de definir el problema. Los guatemaltecos, a veces me ha pasado cuando estoy con americanos acá, que me dicen, qué lindo ver estos volcanes todos los días que ustedes viven, pero benditos aquí. Yo le digo, sí, tenés razón, tenía días de no ver el volcán. Y no vemos lo que sí tenemos. Y que tú puedes estar en un país como Estados Unidos donde no ves nada y es plano y solo edificios y cosas. ¿Por qué no vemos lo que sí tenemos? No lo que nos falta, sino querer eso que sí tenemos. Me parece que es fundamental. Ya. Y entonces, si tuviéramos que soñar con un 2014 lleno de oportunidades y de luces, ¿cuáles serían los temas que Carolina nos podría compartir de que podríamos hacer un inventario? Yo creo que les invitaría a que revisaran sus miedos, porque el miedo es lo que nos vuelve agresivos. El miedo nos hace mentir, el miedo nos hace ponernos máscaras, nos hace buscar la aprobación de la forma equivocada. Si yo no contacto conmigo todo eso que me limita, voy a seguir viviendo en función de eso. Vale la pena hacerse cargo de sí mismo, porque cuanto mejor sea como ciudadana, mejor voy a ser como guatemalteca, como madre, como abuela, como hija, como esposa, como trabajadora. Mejora mi calidad en todo y puedo relacionarme con otros desde otra perspectiva, ya no desde lo que yo supongo o asumo que ellos deberían de hacer, sino que me sumo a ellos. Ana Yancy decía, hablemos más de lo bueno que está pasando en Guatemala. En el programa Carolina, la mujer de hoy, estamos creando el segmento El Poder de la Bondad, que habla precisamente de eso, de invitar y llevar a la radio a personas que estén haciendo cosas maravillosas. Nunca va a ser primera plana eso, Dionisio, nunca. Y va a ser algo en nosotros, el saber que hay mucha gente, incluso no son ni guatemaltecos, hay mucha gente extranjera involucrada acá con el corazón, sirviendo a Guatemala, con obras maravillosas. Entonces, démosle más énfasis a todo eso bueno que está pasando para que podamos contagiarnos y ver, ok, yo no tengo plata para aportar a una fundación como esas, pero sí puedo
poner mis manos, poner mi cabeza, poner mi talento y sumar. Yo creo que ahorita ya es cuestión de sumar. Y mientras más del corazón lo hagamos, más se multiplica. Que eso yo creo que es el efecto de la suma, la multiplicación. Sí. Cristina, nos compartías hace un rato, fuera de cámaras, que uno de tus ejercicios en este orden de ideas fue darle paso en la calle, en el tráfico, a todos los que necesitaran pasar, o cuando te daban paso a ti, sacabas la mano para agradecerlo. ¿Qué efectos ha tenido esto? Y cuéntanos un poco creo que tiene que ver un poco con... ayer pensaba de que si tan solo nos bien tratáramos todos, y el buen trato creo que es uno de los grandes negocios y no necesita una condición económica o social, sino significa nada más como la buena intención de bien tratar a los que me rodean. Y empecé con ese propósito, dije, bueno, voy a dejar pasar cuando me pidan y cuando me den paso yo voy a darle las gracias, verá, como para ir instituyendo esta cultura de buen trato. Yo creo que a todos aquí, cuando alguien nos abre la puerta en el banco y nos dice pase adelante, nos sonríe, nos cambia el día y hace lo que dice Carolina, tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Entonces yo le hablo bien a la cajera y ya le doy bien el paso a la señora que viene más apurada y automáticamente vamos instalando una cultura de buen trato que creo que en Guatemala la necesitamos y creo que todos, independientemente de nuestro lugar de trabajo, de nuestro rol, de nuestra condición, podemos irle implementando en pequeñas cosas, como el ejemplo del tránsito, ¿verdad? Y entonces, Celia, ¿cómo hacemos para, digamos, todas estas buenas ideas, ilusiones y esas cosas de la vida que quisiéramos que fueran una realidad todo el tiempo? ¿Cómo hacemos para que opaquen, hagan desaparecer lo negativo? ¿A quién no le han robado el teléfono celular aquí, por ejemplo? Ya todos pasaron por ahí. Sí. ¿Cuántas veces es la pregunta, verdad? En fin, el contraste. Es difícil. Así digo la paisana, ¿va? Es difícil, no es fácil. Pero no imposible. No es imposible porque hay focos de luz, como hace Carolina en su programa, y cada uno desde su lugar de influencia, que nos va contagiando a más personas a que pensemos de esta manera. Pareciera que no vamos a lograr nada, porque si solo me estoy cambiando a mí, no voy a lograr nada. Pero si somos muchos los que estamos cambiando, yo creo que se puede respirar otro ambiente. Definitivamente siempre va a haber personas que no entren a este aro. Pero si cada día una más, dos más, no sé cuál sería el número. Como que no veamos con menosprecio el hecho que no sea un movimiento nacional pro la antidepresión. Tiene que ser el nuestro, en lo personal. Y lo del buen trato, si logramos cada uno imaginarnos por qué ajetreos emocionales estará pasando la otra persona, el mesero que nos atiende mal, el que no nos dio paso. Si lográramos imaginarnos lo mal que la pueden estar pasando, seríamos un poquito más compasivos y entenderíamos, bueno, a mí también me ha tocado o ya me va a tocar. Sí podemos cambiar uno a uno. Suena romántico, suena idealista, pero los que lo vayan logrando hacer, como la estrellita a la que devolvieron al agua, la estrella de mar a la que devolvieron al agua, la diferencia para esa estrellita, para una persona que logremos que como que entre a este aro, ya se puede hacer colectivamente. Está el ejemplo de Antanas Mucus en el sur, que logró que unos pensamientos así se volvieran una cuestión de movimiento nacional. De movimiento nacional, que sería lindo, sí que sería lindo. Es que hay algo que sucede cuando tú empiezas a hacerte responsable de ti mismo y a trabajar en ti. Y es que en el proceso de irte para adentro, te expandes hacia afuera. No es posible que tú empieces a tratar los temas importantes de tu vida sin conectarte con los demás y el impacto que tienes con ellos. Entonces, curiosamente, el meterme adentro de mí va a tener un efecto multiplicador y expansivo con todos los que me rodean. Así es que es una invitación realmente amplia. A mí en el trabajo que hacemos para desarrollar emprendedores, uno de los trabajos que más me ha gustado es el de Carol Dweck. Y Carol Dweck lo que decía es que hay dos tipos de mentalidad, de forma de ver el mundo, una forma cerrada y una forma de crecimiento. Y en realidad podemos escoger una de dos. ¿Cómo ves una misma situación? Yo tengo una familiar que el otro día estábamos en la playa y yo le digo, qué lindo está el sol, cáncer nos va a dar.
La misma cosa vista desde dos ángulos. A mí lo que me gusta decir cuando nos ponemos metas en estos propósitos es una frase simple. Hazte difícil lo que quieres ver menos, hazte fácil lo que quieres ver más. Y es simple, pero a la vez si lo vemos hasta en temas nacionales. ¿Qué es más fácil? ¿Pagar bien tus impuestos o pagarlos mal? ¿Qué es más fácil? Y vemos que no es fácil, inclusive pagar impuestos es complicadísimo. Tú puedes estar con 10 auditores y cada quien te da una interpretación diferente. Y entonces decimos, ¿por qué no hay temas de recaudación fiscal? Fíjate, con un cambio simple. Ahora en el cambio personal. ¿Quieres leer más? Hazte difícil ver televisión. Quítale las baterías, hazte lo difícil. Te apuesto que vas a leer más si pones el libro a la par de tu mesa de noche. Hazte fácil lo que quieres ver más, difícil lo que quieres ver menos. Me gusta. Y tú decías, Cristina, hace un ratito, lo de tratar bien a los demás. Yo creo que eso es ideal, pero empieza por mí, nuevamente. Yo no puedo tratar a nadie bien si primero no me trato a mí bien, con respeto y con paciencia. La tolerancia que tanto anhelamos todos, que es lo que nos cuesta muchísimo, por eso es que atacamos, no estoy de acuerdo, está loco, y cualquier señalamiento que le podemos hacer a las personas es porque no respetamos la forma de pensar y de sentir de los demás. Entonces, poco a poco, y si no puedo, buscar ayuda. Ustedes, los psicólogos, están para eso, para mostrarle a uno el camino. Los coach le dicen a uno dónde está uno cometiendo el error, en qué parte está débil, qué hay que fortalecer, y las cosas entonces empiezan a desarrollarse con muchísima más facilidad. Y no deja de ser cierto que estamos viviendo en un mundo en el que cada vez son más necesarios los psicólogos y los coaches. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento cuando regresemos a Dimensión para seguir con el tema Propósitos 2014. Bienvenidos, seguimos en Dimensión en este nuevo año, el 2014, iniciando con muchas ganas de que hagan buenos propósitos. Ahora, ¿cómo hacemos para que los 14.7 millones de chapines que nos ven, ya quisiéramos, no digan este grupo de lunáticos allá hablando de todas esas maravillas? Idealismo. ¿Verdad? Con tanto idealismo, qué románticos, qué bonito suena, pero la realidad en la calle es otra, ¿no? O sea, aquí se mueren, hay 38 o por ahí, un poco más, poco menos, dependiendo de la época, asesinatos, homicidios al día. De cada 2 niños que nacen, uno sufre desnutrición, y eso es así hace 20 años. De los 14.7 millones, solo 309,000 van a la universidad, que es el 6% de jóvenes entre 18 y 30 años, cuando en América Latina eso está por el 40 y pico por ciento. En fin, tenemos grandes obstáculos. Por eso son tan importantes los psicólogos en un país como Guatemala, porque nos tienen que ayudar a sentirnos mejor a pesar de todo eso. El tema es cómo hacemos para cambiar todo eso. Y creo que aquí a través del programa ustedes han estado dando la clave, el truco, la forma para lograr el cambio, ¿no? Que es de actitud, el trabajando con uno mismo, etc. Hablemos un poco de esto, Cristina. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo se me ocurre empezar con reanudar los compromisos, ¿verdad? Creo que somos buenos comprometiéndonos con otros, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un horario de trabajo, pues cumplimos con ese horario. En compromiso siempre en función de otros. Las mamás comprometidísimas con sus hijos, esposos, etcétera. Pero de repente se nos olvida reanudar aquellos compromisos que tenemos con nosotros mismos que no podemos descuidar, que pueden ser pequeñitos, ¿verdad? Pero que pueden ser también la clave y el inicio de grandes cambios, ¿verdad? ¿Qué cosas necesito yo volverme a comprometer conmigo? Es un buen momento como para renovar votos conmigo, ¿sí? En qué cosas debo cuidarme más, qué cosas debo, como bien ha dicho Nayansi, sanar, hacerme cargo, no perder de vista, no perder de foco, para entonces poder realmente empezar a hacer cambios y realmente poder contagiar a mi alrededor. Y entonces, Celia, ¿por dónde seguimos? Entonces, mire, ¿por dónde seguimos? Comprendo el punto cuando dice, bueno, y el que nos está viendo, cómo pone en práctica, que parece que estamos en mucha sintonía aquí, un montón de locos soñadores. Créame que le tengo más fe a que esta forma de pensar logre permear en el individuo que a ningún movimiento colectivo, porque no me entristece, porque sería una derrota espantosa decir que me entristece, pero me llama la atención
ver, bueno, qué bien, los jóvenes están despertando, pero están los jóvenes azules con rojo por este lado, los jóvenes blancos con amarillo por este otro lado, los jóvenes que pensamos que hay que saltar pero con un solo pie por este otro lado, otros jóvenes que queremos saltar pero con la mano para arriba por este otro lado. O sea, un montón de grupitos que cuando se quiere hacer algo en ¿qué se entiende? Colectivo, no, es que hay que sacar mi escoba, ¿verdad? Porque si no, no salgo a barrer, si no es con el rótulo de mi escoba. Entonces hay un poquito, diría yo, en mí, lo reconozco, de desesperanza aprendida de agarrar galleta por equipo. Le tengo más fe al cambio interior. Individual. Sí, el individual, que pensar que pueda existir algo que en lo colectivo, que tuvimos como un aparente respiro y una oxigenación colectiva que nos estaba dando fuerza y estábamos teniendo valor, y nos lo quitaron con un suspiro. O sea, con un sustito nos achicopalaron. A mí no, pero a cuántos otros sí. Y 3 monos no hacemos verano, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Una gaviota no hace verano. Entonces, lo que juntamos a cuántas gaviotas con los mismos intereses que quieran hacer un verano, mejor me hago mi verano yo solito. Suena, no sé cómo suena, como muy individualista, pero lo creo más real que encontrar un punto en común, colectivo, que nos permita marchar para donde mismo. Sí. Yo sí lo veo Algo difícil. de esto, de los temas de procesos de sanación y de encontrar caminos con más luz y con más claridad, tiene mucho que ver con tener un diagnóstico correcto. Y si nuestra historia como nación, como sociedad, nos ha dado que venimos de un conflicto armado, de altos niveles de violencia, de machismo, de todos esos fenómenos que han marcado la vida de nuestro país. Con un diagnóstico correcto, sí, aquí se mencionó ya de que en las calles la gente va con la boca apretada y todos manejando con el pánico de que va a ser asaltado o peor. Y, en fin, toda esa psicosis con la que se vive en un país con las circunstancias del nuestro. ¿Cómo se rompe ese ciclo? ¿Cómo logramos, digamos, ver luz al final del camino y no seguir metidos entre esta neblina? Yo creería que tiene que ver también como desligarse un poquito del diagnóstico y elegir no vivir desde ahí para generar cambio. Porque si obramos desde el diagnóstico, estamos un poquito ligados y atrapados y limitados. Entonces, si me aparto un poquito de eso y me conecto con la oportunidad y empiezo a trazarme propósitos de año, ahorita en enero, en base a esa oportunidad, y digo, yo quiero crear más oportunidades para mí. ¿Qué me ha funcionado en el pasado? Empiezo a hacer un análisis, porque no todo ha sido terrible. He tenido oportunidades. ¿Cómo han llegado a mí? Y empiezo a hacer ese análisis y digo, bueno, yo voy a generar un poco más de esto en mi vida. Y entonces escojo 3 estrategias que me han funcionado en el pasado y alguna que le ha funcionado tal vez a alguien más. Y digo, 3 estrategias para generar más de lo que yo deseo, que es más oportunidad. Entonces, voy a fijarme esas 3 estrategias que pueden ser, por ejemplo, conversar más con personas alrededor de mi barrio, para ver qué está sucediendo y qué oportunidades hay para generar algo distinto. Entonces, a partir de esa estrategia puedo hacer ciertos pasos definitivos y sólidos. Ok, el día de hoy yo voy a conversar con 3 personas que me encuentren en la calle y me voy a sintonizar con ellos para ver qué está ocurriendo y ver qué se puede, con quién puedo vincular. Cosas tan sencillas como esa. Creo yo que es encontrar un objetivo, en este caso crear oportunidad, y trabajar 3 estrategias. Julio. Yo creo en el emprendimiento y creo que en Guatemala somos emprendedores. Yo recuerdo la historia de Macedonio, un joven que me decía, mira, yo nací en un lugar donde el 100% de mi comunidad no sabe leer ni escribir. Y arriba del 90% vive con menos de un quetzal al día. Y ese es el contexto en donde yo vivía. Y él dice, bueno, y nunca se me olvida que él decía, mire, yo agarré una camioneta, me fui a Guatemala, fui a comprar, fui a reunirme con gente que sí sabía leer, había ahorrado algo, me junté para mi pasaje, me voy, aprendí yo a leer. Y dije, yo voy a regresar a mi comunidad a arreglar eso. Él cambió el contexto. Yo sí puedo escoger con quién me rodeo. Y esta persona tenía al 100% de marco de referencia, pero él decidió cambiar. Y ahora fundó una cooperativa en esa comunidad, empezó a crear becas de estudio. Es alguien que ha emprendido.
Pero emprender no implica necesariamente voy a armar una empresa. Es cómo resuelvo eso. Sí. En lugar de quejarnos, decir qué puedo yo aportar a este país. En fin, si ustedes pudieran compartirnos cuál es su propósito para este 2014, el que puedan contarnos, Carolina, en los segundos que nos quedan. Seguir viajando al interior. Me encanta el encuentro conmigo misma, me encanta la reconciliación con mi historia y ver que mi libro a futuro está en blanco y soy yo quien lo escribe. No lo escribe nadie más. Hacerme responsable de las interpretaciones que estoy haciendo de lo que está pasando a mi alrededor. Hacer las cosas con amor, definitivamente. Seguir al servicio, porque creo que eso es de las mejores y más grandes soluciones. Ponernos al servicio de los demás, y el más grande de todos vino a servir y no a ser servido. ¿Qué estamos esperando nosotros para servir a los demás? Cristina. Sí, mi propósito es servir, encontrar un lugar donde, a pesar de que tengo una profesión de servicio, me quiero salir de la clínica y ir a clavar, ir a dar panes, lo que sea, ir a servir, llegar a lugares donde realmente, lo que usted bien decía, ¿verdad? La gente aislada, la gente que no tiene oportunidades, así que me voy a emprender en servir a la gente que más lo necesita, en cosas pequeñas, no en cosas grandes, en cosas pequeñitas, pero servir. Celia. Bueno, yo creo que este año lo que quiero es mantener mi paz interior, que sea ella la jefa. Buena directora. Ana Yancy. Para mí mi propósito es continuar haciendo conexiones con personas que están en esto, que quieren generar este cambio, que quieren generar esta transformación del interior, del individuo hacia afuera y a través de esas relaciones hacer proyectos que logren que esto se vuelva como una cosa viral y que genere cosas extraordinarias. Un gran movimiento. Julio. Yo sueño con que este año sea el año que inspiremos a una generación a que sea mejor. Estamos en pocos días, en enero, abriendo la Escuela de Emprendimiento en Cayalá y tenemos varios programas, desde una maestría en emprendimiento, programas en emprendimiento, que soñamos con que Guatemala creemos esa generación que mueva este país. Excelente. Y que lo que estamos hablando lo podamos aplicar. Bueno, pues sus propósitos debieran ser virales también, porque son propósitos que tienen mucho sentido, que tienen mucho contexto humano y contenido, ¿no? Y que tienen además ese ingrediente tan importante que es estar al servicio de los demás, de uno mismo y buscar un mundo mejor. Pues mucha suerte. Estaremos de cerca acompañándolos en esas batallas y cuentan con nosotros en lo que podamos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta primera semana del 2014. Hasta la próxima. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿por qué es importante trazarnos nuevas metas y objetivos cada vez que comienza un año? Mónica Vargas comentó, terminar un año y sentir que no hemos realizado nada es devastador. Pero si se tienen metas a corto plazo, se puede ver todo el esfuerzo que durante el año realizamos. Ayuda a dejar que cada día seamos mejores. María José Hernández de Mijangos agregó, siento que es una genial forma de cumplir grandes metas. Si al inicio del año segmentamos las acciones que nos llevarán a cumplir lo que queremos, será más fácil y reconfortante. Además, nos ayuda a no frustrarnos por no obtener resultados de la noche a la mañana. José Samayoa dijo, es beneficioso porque si volvemos los años rutina, jamás avanzaremos. Lo que logre este año debe ser igual o mayor a lo alcanzado el año anterior. Y las condiciones en que me desenvuelvo deben haber mejorado tanto individual y colectivamente. De esa forma, sabremos que no retrocedemos, sino avanzamos. Se trata de prosperar, no solo de sobrevivir. Héctor Morales comentó, debemos de proponerlas en nuestra mente para luego ponerlas en práctica y así poder mejorar nuestro estilo de vida con la familia.